Sé amable, porque cada persona que encuentras está librando una dura batalla. Esas palabras que las escuché por ahí me hicieron ruido en mi cabeza y de hace un tiempo largo como que siempre las tengo presente. Cada persona está librando una batalla. Cada persona en su interior viene golpeado, apesadumbrado, quizás librando, como estábamos hablando, su batalla. Aquella batalla que puede estar triunfando o únicamente sobreviviendo. Cada persona, como aquellos que vienen de la guerra, vienen con heridas, con marcas, con cicatrices. Es quizás por eso que muchas veces cuando uno le trae la palabra de salvación, que les presenta el mensaje de Cristo, son reacias, dudan, algunos no los aceptan y otros tienen sus dudas. Les duele estar pasando por momentos difíciles. Interiormente quizás puedan esbozar una sonrisa, pero sin embargo están en el fragor de la lucha. Están siendo golpeados, vapuleados, quizás de pronto con dudas, con miedos, han pasado por el engaño, por la frustración, han sido engañados. Pero, sin embargo, la palabra es la misma. No nos tenemos que asombrar que muchas personas rechacen la palabra de Dios. Por esto que le digo, porque libran sus batallas y porque quizás no la han pasado bien. Pero sin embargo, es necesario presentar la palabra. Es necesario que toda persona tenga la oportunidad de poder aceptar a Jesús, aquel que nos enseña que nada es por casualidad, que ninguna situación nos puede separar del amor que Dios ha tenido por usted y por mí, y que lo ha buscado siempre. Y ha tenido la posibilidad de aceptarle muchas veces, pero sin embargo, esa lucha interior están dilatando los tiempos. Está haciendo que usted no mire que está necesitando de Dios. Amigo, en este tiempo, leyendo la palabra, encontré un momento determinado donde personas, uno de los más grandes, profetas que nos relata la palabra, se alinearon en un momento determinado para hablar a un pueblo, para hablarle a los hombres, para hablarle a aquellos que venían heridos. Le hablo de Ezequiel, le hablo de Jeremías y le hablo de Daniel. Tres que en un momento cronológico los tres estuvieron hablando de lo que Dios quería para ellos. Ezequiel, en ese tiempo donde les hablaba y le decía a ese pueblo duro de cabeza que tenía que arrepentirse de sus actos, que iba a venir un enemigo grande que no lo iba a poder detener y se los iba a llevar cautivos allí a Babilonia. Les hablaba, pero pareciera que no les llevaban la razón. Pareciera que no era algo que les incumbría. Estaba diciéndole Dios, arrepiéntanse porque va a venir esto. Dios muchas veces va a permitir situaciones difíciles para que nosotros entendamos en dónde estamos. Ezequiel le hablaba. Ezequiel era una de las personas que venía de una familia de sacerdotes. Él mismo era sacerdote, pero sin embargo, cuando vino el momento de la deportación, cuando vino el momento de que los babilónicos se lo llevaron, los conquistaron, se lo llevaron como esclavo, él quedó hablando con el pueblo. Antes de que esto ocurriera y ahora que estaba pasando, Ezequiel hablaba con un pueblo, 22 años hablando. Un hombre que era sacerdote, nunca ejerció, porque se dedicó a hablar con un pueblo. Un pueblo que ahora estaba viendo que lo que Dios le había dicho estaba cumpliéndose. Y les hablaba y les decía que tenían que volver,
pero era duro. Las personas estaban dolidas porque estaban yendo a una tierra que no era la de ellos. Otro de los que encontramos era Jeremías, un hombre de avanzada edad, pero sin embargo tuvo que quedarse con los que quedaban en aquella tierra, en esa Jerusalén destruida, en esa Jerusalén golpeada. Quizás no se lo llevaron porque no a Jeremías, sino a los que quedaban allí, porque no les servía para muchas cosas. No los podía tener como esclavos y quedaron allí quizás librados únicamente a recordar tiempos buenos que ya no eran. Allí estaba Jeremías hablándoles. Allí estaba en ese momento también diciéndole por qué había pasado esto, que tenían que volverse a Dios. Estaban tan dolidos que todos los años que se la pasó hablando con este pueblo golpeado, ninguno se volvió a Dios. Allí quedaron únicamente con recuerdos, con lastimosos recuerdos que al ver la realidad de donde estaban, únicamente le traía tristeza. Se apocaron, se fueron poniendo cada vez más duros, porque no quisieron reconocer que Dios ya se los había advertido. Daniel, también un joven de los príncipes también de este pueblo de Israel, también fue llevado, pero a él lo ubicaron en el palacio, también hablándole de la grandeza de Dios, ahora al rey, aquellos que estaban alrededor de ellos, enseñándoles que por más que estuvieran en otra tierra, por más que estuvieran lejos de donde ellos habían nacido, se iban a mantener fiel a Dios. Ezequiel, Jeremías y Daniel, todos siervos de Dios, hablando con personas en distinta situación, pero siempre haciendo la voluntad de Dios. Pero quería hablarle a aquellos que de pronto se están dando cuenta que esto que le dio Dios de hablar con las personas está siendo un poco duro, está siendo un tiempo en el cual no está viendo los frutos que quisiera ver. Y cuando hablo de frutos no hablo de cantidad, sino de esto de un renuevo de uno. Porque las personas, si Dios lo permite, van a venir y van a escuchar la palabra y se van a acercar a Él, cosa que Él quiere en este tiempo. Pero a veces nosotros nos desesperamos, vamos y hablamos a uno y pareciera que es un rechazo hacia la palabra. Quizás le duela, quizás le moleste, pero hay que seguir hablando, hay que seguir anunciando, hay que seguir diciéndole a las personas que Dios está preocupado por ellos. Amado, ¿sabe que la palabra me dice que cada cosa que ocurre tiene un porqué? En un momento determinado Dios llama a Ezequiel. Fue apartado por Dios para enseñarle algo. Lo llevó a un lugar, no sabría decirle si era un cementerio, no sabría decirle si fue un campo de batalla, pero la realidad que en ese valle había cantidad de huesos de personas, huesos de aquellos que terminaron sus días en esa tierra, en ese lugar. Y quiero que me acompañe en esta lectura para poder ver qué Dios puede realizar. Dice Ezequiel capítulo 37, verso 1, la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo, entonces profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos, he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis,
Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis. Y sabréis que yo soy Jehová. Dios le muestra a Ezequiel una realidad, un lugar donde únicamente habita la muerte. Dice, huesos secos en gran manera, de mucha data, mucho tiempo estuvieron allí sin vida, estuvieron allí secos, estuvieron todos quizás amontonados o esparcidos, pero en un lugar muy puntual, cantidad de personas que en un momento tuvieron vida y en este momento, y desde hace mucho, ya no la tenían. Sigue el relato de esta forma. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada uno con su hueso. Y miré, y aquí tendones sobre ellos, y carne subió, y la piel se cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritus. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor. Espíritu, ven de los cuatro vientos, y sopla sobre estos muertos, y vivirá. Y dice, y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y tuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Qué tremendo es saber que Dios puede hacer todas las cosas. Que cuando hablamos, que cuando anunciamos, que cuando usted profetiza, que cuando usted habla a distintas personas, Dios en su tiempo hará lo que tiene que hacer. Aunque esté dolido, aunque tenga golpes, aunque venga luchado, Dios siempre estará respaldando su palabra. Siempre le va a dejar en claro a usted que esa palabra nunca volverá vacía. Él ve mucho más que nosotros. Él ve la realidad de las situaciones. Amado, ¿cuánto nos podemos nosotros debilitar viendo que a veces las personas no cambian, que le cuesta mucho? Pero Dios sabe por qué está enviando la palabra. Jesús ve distinto de cómo podemos ver nosotros. Puede ver a un Gedeón valiente, un guerrero, cuando todavía nosotros lo vemos como una persona con miedo, quizás cobarde, ocultando cosas para que los demás no las encuentren. Quizás nosotros vemos un pastor de ovejas, como lo fue David, y sin embargo Dios ya está viendo un rey. Quizás a los hijos del trueno, allí a Juan y a su hermano, los estaba viendo como nosotros, como personas temperamentales, quizás irascibles, quizás violentas, pero sin embargo Dios estaba viendo a aquel hombre, a Juan, que iba a hablar de amor, como quizás nunca lo hemos visto, ni escuchado, ni leído en otro lado. Quizás allí nosotros seguimos viendo a Simón, pero sin embargo Dios ya ve a ese Pedro que iba a hablar de sus bondades. Quizás nosotros vemos distinto que Dios. A ese que está viendo, como le vieron a usted, un día Dios le encontró a usted como encuentra a los demás, y ya sabe a dónde van a llegar, y ya sabe a dónde Dios los puede colocar. Quizás te habla a ti, al que está escuchando, Dios te está viendo en un lugar distinto al que tú estás viendo, hablando de sus cosas, engrandeciendo su nombre y siendo aquel valiente que hoy quizás tú no lo puedes ver. Dios te bendiga.